Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros al gran Agustín Laje. Agustín es politólogo, autor de varios libros, uno de ellos un auténtico bestseller, que es El libro negro de la nueva izquierda, que escribió junto a Nicolás Márquez, y es sin duda uno de los referentes en la defensa de las ideas de libertad, derechos individuales y un primer espada en la batalla contra la ideología de género. Agustín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el diálogo. Es un gusto verte, aunque sea a través de la computadora. Y felicitaciones por todo lo que hacen ustedes, que también lo sigo mucho por las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, recientemente se ha aprobado en el Parlamento español una proposición no de ley para que el gobierno tome medidas contra el negacionismo de género. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estos minutos de libertad que nos quedan antes de que sea ilegal pensar y expresarse sobre la ideología de género. Yo te quería hacer la siguiente pregunta esencial. ¿Es la idea de violencia de género un concepto, digamos, sociológicamente aplicable a la sociedad occidental capitalista y es un concepto empíricamente válido? No, no es válido ni es aplicable, por lo menos no como se lo utiliza. A ver, violencia de género, ¿qué significaría? Violencia de género sería aquella violencia que se ejerce contra otra persona en base a motivaciones de odio de género. Es como hablar, por ejemplo, de violencia racial. ¿A qué llama uno violencia racial? Bueno, a la violencia en cuyo móvil, es decir, lo que desencadena la violencia, estaría el odio racial. Vamos a ponerlo en esos términos para después sí desplazarnos al terreno del género para hacer un buen, digamos, para que se entienda bien por qué está fallando la lógica. Si yo voy, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, y yo soy un hincha de fútbol, un barra brava, y entonces soy un fanático, y me cruzo con un barra brava del otro club de fútbol, y resulta que el barra brava del otro club de fútbol es negro. Bueno, y yo me agarro a las trompadas con ese barra brava porque mi equipo perdió y estoy frustrado, entonces hay un clima de violencia, de tensión, etcétera. Bueno, eso no es un crimen racial, digamos. ¿Por qué no es un crimen racial? ¿Por qué no es violencia racial? Porque el móvil de nuestras trompadas no fue el odio de raza, fue el fútbol. Nada más que eso. Entonces, más allá de si yo soy blanco y el otro es negro, para hablar, por ejemplo, de violencia racial, debe mediar odio racial en el móvil que desencadena la violencia en cuestión. Con el asunto del género pasa exactamente lo mismo. Digamos, para que el concepto de violencia de género sea legítimo, nosotros tendríamos que encontrar que en esos casos que hemos bautizado y hemos denominado como violencia de género, existiría en el móvil del hecho violento un odio de género contra la otra persona. Por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio o de femicidio, según el país de que se trate, aquí creo que lo llaman feminicidio, en otros Feminicidio, sí. países se lo llama. Claro, en Argentina, por ejemplo, es femicidio, pero es básicamente lo mismo y en general en el Código Penal aparece de la misma forma. Es el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y de hecho, digamos, las consignas feministas en torno a la violencia de género y al clímax de la violencia de género, que vendría a ser el feminicidio o el femicidio, digamos, estaría esta idea de que el hombre está azotando a las mujeres, está matando a las mujeres, está violentando a las mujeres porque son mujeres. Es decir, porque habría un odio intrínseco que desencadena el hecho violento. Ahora, lo curioso es que eso jamás se registra. Es decir, jamás en ninguno de los, digamos, de los procesos judiciales contra feminicidas, como se los llama, o sea, hombres que han matado a mujeres por el hecho de ser mujeres, supuestamente, o aquellos que han violentado a sus parejas o a sus mujeres, jamás hay un peritaje psicológico, psiquiátrico, jamás hay una develación, digamos, empírica, científica, que demuestre que efectivamente el hecho violento consumado tiene en su origen un odio hacia el otro género como tal. Por lo tanto, digamos, la utilización actual del término violencia de género es totalmente errada
Sencillamente porque no existe la violencia de género en Occidente. No hay, digamos, pelotones de hombres saliendo a las calles como grupos de tareas buscando a mujeres para matarlas, para golpearlas, porque odian a las mujeres. Hay animales que golpean a sus esposas, a sus novias, por distintas circunstancias que no tienen que ver con un odio hacia la mujer como tal, porque entonces no podríamos explicar por qué esa misma persona no violentó, por ejemplo, a su propia madre, o por qué no violentó a la vecina, por qué no golpeó a su amiga. Evidentemente, digamos, acá hay una falla, y esta falla conceptual, que es ideológica en el fondo, es, digamos, un gran problema y genera un gran daño para la propia víctima, porque a la víctima no se le está solucionando la situación. Cuando uno quiere hacer políticas públicas, digamos, para solucionar un problema social, lo primero que tiene que hacer uno es estudiar en qué consiste ese problema social. Acá tenemos un problema que es real. En España no tanto, en otros países mucho más, como en México, por ejemplo, en Argentina digamos que también, pero en México sobre todo, que es los altos índices de violencia de hombres contra mujeres. Eso es completamente cierto, eso es un problema social. Ahora, no es cierto que en el origen de ese problema esté el odio del hombre contra la mujer como tal. Y si nosotros vendemos que este es el origen del problema, el resto son eficientes. Como de hecho ha pasado aquí mismo en España, donde la violencia contra la mujer, a pesar de que España es uno de los países más feministas del mundo, yo creo, donde el feminismo está totalmente estatizado, y sin embargo, cuando uno ve la evolución de la llamada violencia de género, nunca desciende, siempre asciende. Lo mismo ocurre en Argentina, que es el país más feminista de toda Hispanoamérica, donde se inyecta cada vez más presupuesto público para combatir la violencia de género, etcétera, etcétera, y todos los años la violencia de género sube en vez de bajar. ¿Por qué sube en vez de bajar si cada vez tiene más recursos los departamentos feministas, los ministerios feministas, las organizaciones feministas, la prensa feminista? ¿Por qué sube en vez de bajar? Porque no hay un buen diagnóstico, hay un diagnóstico ideologizado que entonces nunca va a dejarnos realmente resolver ese problema. Claro, en este contexto últimamente ha surgido una polémica que ya raya pues lo esperpéntico, ¿no? Y es que al Partido Socialista español se le ha tachado de transfóbico, porque claro, ha emitido un documento oficial en el que, sí, por supuesto, el género es una construcción cultural, pero cuidado que dice, y cito literalmente, el sexo es un hecho biológico. Claro, esto pues le ha enfrentado a todo el movimiento LGTBI, movimiento trans, etcétera. Yo te pregunto, ¿es realmente el PSOE un partido transfóbico o lo que tenemos aquí es la dilución de la implosión de la contradicción interna de la ideología de género en esos dos aspectos que tú señalas en tu libro de la tercera ola feminista, de un corte, digamos, más neomarxista, y la teoría queer? Ujú, ujú. A ver, yo diría dos cosas. En primer lugar, el PSOE no es un partido que a mí me agrade, ¿no? Que esto quede claro. No es un partido al cual yo le daría mi voto. Si yo fuera español, en mi vida le daría un voto al PSOE. Sin embargo, yo no diría que el PSOE, por decir tal cosa, es transfóbico. De hecho, la palabra transfobia me parece a mí espantosa porque es una forma de patologizar opiniones disidentes, ¿no? Esto es algo que también está marcado en el libro y siempre trato de hacer énfasis en esto, pues son palabras que nosotros naturalizamos y empezamos a hablar de la política en términos de fobias, ¿no? Entonces, quien piensa de una forma ya no es un disidente político, ya no es una persona que en todo caso tiene una opinión alternativa, ya no es un anti siquiera, porque el anti era un prefijo típico del lenguaje político, antifascista, por ejemplo, ¿no? Dirían los socialistas, que ellos son antifascistas, o anticomunistas seríamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Antinacionalistas, antinazis. Bueno, el anti era el prefijo que denotaba aversión en el lenguaje político. Ahora ese anti ya no se utiliza más, ahora lo hemos modificado y ahora hablamos de fobias. El problema con la fobia es que es una palabra propia no de la política, sino de la medicina. Es propia, digamos, de un lenguaje medicalizante, patologizante, incluso más, psiquiatrizante. Es propio del lenguaje psiquiátrico. Entonces, cuando uno habla de fobias, lo que está haciendo en definitiva es cerrar toda posibilidad de diálogo racional, porque con un fóbico uno no razona. Uno cura al fóbico, uno no mantiene un diálogo con un loco,
uno al loco lo medica, ¿no? Entonces, y en todo caso, digamos, si aquí hay alguien que tenga un problema psiquiátrico, y esto que voy a decir, espero que no nos valga una denuncia, porque yo estoy también en España, o sea que estamos en igualdad de condiciones en este diálogo, Bien. pero en todo caso, si acá hay alguien que tiene un problema, digamos, de orden psiquiátrico, no es quien piense que el sexo biológico existe. En todo caso, podría ser aquella persona que no se puede identificar biológicamente con lo que es y tiene una disociación en cuanto a su realidad y a su autopercepción. Pero ese será un tema en todo caso para psiquiatras. Ahora, patologizar las opiniones políticas me parece algo espantoso que sin embargo sí ha hecho mucha mella en el lenguaje corriente actual. En España se están viviendo contradicciones que en algún momento tienen que explotar. En América todavía esas contradicciones no se ven. Afortunadamente en América copiamos muchas cosas de España, las buenas y las malas, con lo cual espero que en este caso copiemos rápidamente, digamos, el avivar las contradicciones, el darnos cuenta de las contradicciones propias de este cruce de ideología de género con feminismo. Cruces que, por ejemplo, tienen muchos problemas. A ver, hay muchas contradicciones, como por ejemplo, afirmar la existencia de un patriarcado y al mismo tiempo afirmar que el sexo biológico no existe, cuando la definición de patriarcado estriba la idea de una dominación política, económica y cultural en función del sexo. Ahora, si el sexo no existe, ¿cómo resolvemos la realidad de ese concepto? Digamos, del concepto del patriarcado que depende en su propia constitución de la idea de la existencia del sexo. Y no solamente de la existencia del sexo, sino de la rigidez sexual, de la invariabilidad sexual y del poder sexual. Te pongo otro caso, digamos, ¿cómo podemos seguir hablando de violencia contra la mujer si la mujer es una ficción de un sistema? ¿Por qué aquel que violenta a una mujer no puede seguidamente autoconstruirse o autopercibirse como una mujer y entonces deja de ser violencia de género? Esto de hecho, digamos, se ha registrado aquí en España. En algunos casos, tengo en mente el caso de un bombero que, digamos, golpeó a su mujer y cuando iba a ser juzgado por violencia de género, y sabemos muy bien que los hombres reciben penas más altas que las mujeres, cosa que me parece a mí que está bien, es decir, que el hombre reciba una pena más alta que una mujer por pegarle a una mujer, me parece muy lógico porque el hombre sexualmente es distinto que la mujer porque tiene, digamos, mayor fuerza física, por empezar, ¿no? Ahora, si yo digo el sexo no existe, ¿cómo yo puedo fundamentar mayores penas para hombres? Y más aún, ¿cómo yo puedo perseguir a hombres que golpean a mujeres si esos hombres al día siguiente o al minuto siguiente me pueden decir que ellos en verdad también eran mujeres? Entonces estamos frente a mujeres golpeando a mujeres. Evidentemente el feminismo ha muerto. Y el feminismo ha muerto, digamos, porque las propias feministas lo han enterrado. Es el caso de Judith Butler. En el prefacio de su famoso libro El género en disputa, ella dice, digamos, acá hay que empezar a impulsar un post-feminismo, que es un feminismo sin mujer. Es un feminismo que hace que no hay nada esencial en la sociología. Entonces, cuando ya no hay esencia en la mujer, cuando ya no hay una realidad dura en la mujer y cuando cualquiera puede ser una mujer, el feminismo se ha vuelto finalmente contra esa misma mujer que decía representar. En España hay algunas feministas que tampoco son de mi agrado, pero en este caso podríamos ser aliados circunstanciales en algún punto al menos, que son las famosas TERF, creo que les dicen acá, ¿no? O sea, algo así como feministas transfóbicas o algo más. Son feministas radicales transfóbicas porque se han dado cuenta que de alguna forma la ideología de género ha terminado en Estados Unidos, en atletismo en los Estados Unidos, en concursos en certámenes de mujeres supuestamente bellas, en Miss Universo, donde ustedes, Miss España, tienen a una señora que no es señora ni es señorita, sino que en todo caso es un señor. Y bueno, en Argentina tenemos el caso del hockey, e incluso en cosas menos anecdóticas, sino más bien trágicas. Hombres que se están pasando a las celdas de mujeres, hombres que están presos y que se pasan a las celdas de mujeres alegando que ellos también son mujeres. En Córdoba, donde yo vivo, Argentina, de donde yo soy, Argentina, Córdoba, tenemos un caso de un hombre que dijo, bueno, no, a partir de hoy yo soy mujer, lo pasaron a la celda de mujeres y golpeó a mujeres y embarazó a una reclusa, a una presa. Por ejemplo, en Costa Rica ha pasado lo mismo con un travesti. Es decir, ni siquiera son cosas que ocurren en los países, no sé, nórdicos, que nosotros lo miramos como algo tan lejano, o en Canadá, por ejemplo, que lleva siempre la delantera en todos estos temas, sino que pasa también en países hispanoamericanos.
Así que estas contradicciones españolas espero que lleguen pronto a América también. Claro, pues mira, yo recientemente, con ocasión del Día del Orgullo Gay, pues paseaba por mi ciudad y pasé al lado de la sede de uno de los principales sindicatos aquí, de comisiones obreras, y me encontré en el balcón a uno de sus líderes dando un discurso. No creas que ni una sola palabra del nivel de paro, la crisis económica, los ERTE, no, no, no. La problemática que estaba trasladando a los trabajadores que estaban allí era la homofobia sistémica en España, ¿no? La supuesta. Entonces, claro, yo creo que prueba tan empírica y palpable de la tesis que tú proponías en tu libro hace 4 años, ¿no? De que la izquierda ha abandonado a los trabajadores y a la batalla económica y está en temas culturales, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí. Bueno, yo, digamos, claro, esa fue una tesis que yo empecé a escribir a fines del 2014, se concretó más bien en el 2015 y se publicó en el 2016. Y yo algunas cosas matizaría de esa tesis hoy en día. Hoy yo creo que si bien es cierto que la izquierda ha dado un giro cultural en el cual por la realidad empírica, la realidad económica del capitalismo avanzado, ha abandonado la lucha de clases y ha reemplazado esa contradicción obrero-capitalista con otro tipo de contradicciones, que bueno, puede ser la de mujer-hombre, puede ser la de heterosexual versus LGBTTQI, digamos, más, porque ya no sé ni cuántos géneros hay, entonces ellos mismos tampoco lo saben, entonces le ponen el más. Lo podemos ver en otro tipo de contradicciones, como por ejemplo blanco-negro. El caso de Estados Unidos es paradigmático en estos mismos momentos. Los casos, digamos, del llamado multiculturalismo, los problemas, por ejemplo, de los llamados pueblos originarios en América Latina versus el hombre blanco europeo colonizador, ¿no? Todas estas contradicciones de las cuales las izquierdas han vivido desde el 68 hasta hoy, son contradicciones que yo las veía, digamos, quizás de una forma muy unilateral, muy como naciendo desde la izquierda y recreándose desde la izquierda, y hoy sumaría un pequeño matiz, que es que esas contradicciones culturales no solamente le sirven a la izquierda, sino también le sirven al propio sistema, digamos, del capitalismo avanzado, regulado estatalmente. Eh, por eso, digamos, hay tanto dinero de metacapitalistas que están financiando todos estos conflictos, que están financiando estos intelectuales y estos movimientos sociales, porque en definitiva es mucho más conveniente tener a una izquierda distraída en si existen los hombres con vagina o si existen, digamos, las mujeres con pene y este tipo de cosas, que tener a tipos organizándote una revolución comunista. Entonces, yo, digamos, hay un canal de España que descubrí hace poco, digamos, de tipos trotskistas casi, ¿no? O sea, marxistas de verdad, que no me acuerdo cómo se llama el nombre del canal, pero creo que es algo así como Formación Obrera. Y estos tipos se están enfrentando también a estas ideologías porque dicen, oigan, nos mantuvieron a nosotros tantos años, a ver, hablando sobre si el sexo existe, si el género, si el blanco, si el negro, si el queer, si la feminista, y nos olvidamos de la lucha de clases. Entonces, de alguna forma, digamos, es cómodo para un sistema vender revolución, que no es revolución de verdad, es revolución de cartón. Cuando vos ves que la revolución la hace Calvin Klein con un gordo desagradable en su publicidad, o cuando vos ves que la revolución la hace Sprite a través de sus publicidades, o la hace Gillette con su presto barba deconstructiva para la masculinidad tóxica, bueno, es porque en verdad no hay ninguna revolución en juego. Yo creo que acá, y ahí es mi autocrítica, yo pensaba, acá hay una revolución en juego, acá no hay revolucionarios, acá hay progresistas, que es otra cosa. Hay un progresismo que mina libertades, sin lugar a dudas, nos van minando las libertades sin que nos demos cuenta, pero el sistema económico en el fondo no está recibiendo un azote, ni por izquierda ni por derecha. El sistema de mercado intervenido, de mixtura estatal, con un mercado relativamente libre y cada vez menos libre, aplastado por un estado de bienestar, por un estado niñera, como le dicen por ahí el nanny state, es la estructura fundamental de nuestra sociedad que se alimenta de estos sujetos que piensan que hacen una revolución y en verdad son funcionales al poder de turno. Claro, precisamente Estados Unidos ha sido el foco de todo este movimiento de Black Lives Matter y
a raíz de este movimiento, el otro día pues pudimos ver todos una escena que a mí me emocionó, sinceramente, otros la vieron como algo muy crítico, ¿no? Pues ese matrimonio empuñando un arma, defendiendo su propiedad privada, digo, bueno, ahí está el americanismo, ¿no? ¿Crees que la sociedad civil norteamericana va a resistir este embuste cultural de la izquierda? O, en términos más pragmáticos y políticos, ¿quién crees que va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos? Mira, la pregunta es fabulosa. A ver, yo te la respondería en dos partes. Lo que está viviendo hoy Estados Unidos no es espontáneo. Es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Black Lives Matter no es un movimiento social espontáneo. ¿Cómo se ha vendido a Black Lives Matter? Se lo ha vendido como un hashtag que surgió, si mal no recuerdo, en el 2013 y que entonces espontáneamente empezó a recrear todo un movimiento social a través de Internet que después empezó a inundar las calles y ya lo tuvimos después, 1 o 2 años más tarde, a Black Lives Matter como hashtag del año entre el certamen que hace la revista Time y lo tuvimos con galardones y bueno, cuando yo me puse un poco a estudiar de dónde venía todo esto, ya me di con que las tres fundadores de Black Lives Matter, que no solamente son negras, sino que son LGBT, o sea, son queer, conocieron en el marco de un evento financiado por Open Society de George Soros. Eso consta en los documentos que presento en uno de los videos que he hecho para YouTube. Luego podemos encontrar atrás del Black Lives Matter, digamos, un conjunto de ONGs que lo están financiando con incalculables millones de dólares. La Fundación Ford, tienen también obviamente las fundaciones de George Soros, la Open Society Foundation, una que se llama Borealis Philanthropy. Hay un montón de fundaciones que están poniendo dinero sobre Black Lives Matter. O sea, no es que, bueno, los pobres negros de los suburbios adquirieron conciencia racial y entonces a causa de Floyd se levantaron espontáneamente. No, no, no. Acá atrás hay mucha plata, hay muchos millones de dólares que están articulando toda esta lucha y de hecho Black Lives Matter en los últimos meses, gracias al asunto de Floyd, han recaudado a través de donaciones por internet una suma de varias decenas de millones de dólares. Con lo cual esto no está pasando ahora porque sí, no es fruto del azar. Estamos al borde de las elecciones más importantes de este siglo por lo menos, por no decir, digamos, de la historia reciente. Lo que se está jugando hoy en Estados Unidos no es el futuro de Estados Unidos, es el futuro del orden mundial. Y hay una palabra que a veces escandaliza y asusta, que es la de orden mundial, porque, digamos, uno lo vincula con, no sé, estas teorías conspiracionistas de los reptilianos, los Illuminatis, ¿no? Los tipos que manejan el mundo como un títere. En verdad, orden mundial es una palabra propia de las relaciones internacionales y a lo que refiere es al conjunto de reglas, instituciones y posiciones de poder que caracterizan al concierto de las naciones. Eso es un orden mundial. Hemos tenido distintos órdenes mundiales. Por ejemplo, el orden mundial de la Guerra Fría era un orden bipolar, con reglas específicas, con dos polos de poder, la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro. Después del 89, con la caída del muro y con la implosión 2 años más tarde de la Unión Soviética, tenemos un orden mundial nuevo, unipolar, con Estados Unidos a la cabeza. Después del 2001 tenemos otro orden mundial, un orden mundial que se modifica, que además ve emerger nuevas potencias. Ya aparece China con toda claridad, aparece Rusia con el liderazgo de Putin, la Unión Europea con más fuerza, bueno, también obviamente los Estados Unidos. Y ahora, a mi juicio, tenemos un nuevo orden mundial a partir de la pandemia, que puede decantar con el fortalecimiento de las naciones o en el fortalecimiento del globalismo. Y entonces Donald Trump es la pieza que va a determinar hacia dónde va a decantar ese orden. Si hacia naciones que mantengan sus identidades y sus soberanías, que para mí esto es funcional a la libertad en la medida en que, por lo menos, si tu nación es opresora, podés encontrar el exilio, ¿no? E irte a una nación que te reciba de otra manera. Si no, hay que preguntarle a los cubanos yéndose a Miami o a los venezolanos yéndose, por ejemplo, a Colombia, a Chile o a Perú. Entonces, cuando hay órdenes de naciones, uno puede escapar.
cuando hay un orden mundial, digamos, globalista, global, que esto a todo el mundo, digamos, naif, le suena como algo, qué lindo, seamos todos hermanos, nos rijamos políticamente por la democracia global y todas estas instituciones, ¿no? Bueno, eso te deja en una situación donde tenés un megagobierno que vos no lo podés controlar, no lo podés escoger, no se rige realmente por cartas fundamentales, por cartas magnas, y lo que está en juego hoy es eso. Trump encabeza el patriotismo, vamos a llamarlo de esa forma, contra el globalismo. Y por eso toda la carne ha sido puesta al asador. Ahora, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la elección? Mira, para mí era muy claro antes de la pandemia que Donald Trump. Era clarísimo por una variable, sobre todo económica. Eso de es la economía estúpido es una frase de los Estados Unidos que representa muy bien cómo construye el norteamericano su voto, es decir, es un voto muy economicista, y Donald Trump generó, digamos, un auge económico sin precedentes, hizo realmente a Estados Unidos grande de nuevo. Ahora, con la pandemia, todo eso, toda esa bandera se le vino un poco abajo, es decir, en Estados Unidos 14.3 por ciento de desempleo. Pero Donald Trump todavía, digamos, no puede recuperar del todo, creo yo, esa bandera de yo, digamos, levanté a Estados Unidos económicamente, somos importantes de nuevo, somos la maquinaria del mundo de alguna manera, vuélvanme a votar. Ahora bien, si uno se mete a ver las encuestas, es un poco temprano para encuestas, de todas formas, es decir, faltan todavía varios meses para las elecciones, pero uno en las encuestas va a ver que Donald Trump estaría perdiendo las elecciones. Supuestamente para las encuestas Donald Trump. Ahora, pero si uno ve las encuestas de hace 4 años, Donald Trump también perdía las elecciones. Y según algunas encuestas, Donald Trump ni siquiera pasaba la interna republicana. De modo que las encuestas a veces son instrumentos electorales para condicionar a la opinión pública. Donald Trump tiene a su favor dos cosas, sobre todo hoy, creo yo. En primer lugar, que su opositor, que su adversario, Joe Biden, es un inútil. O sea, es un tipo que no tiene carisma, es un tipo que no es lúcido, es un tipo que incluso no sé hasta qué punto puede estar senil. Es un mal candidato. Donald Trump es todo lo contrario, es decir, es un tipo muy lúcido, muy firme, que tiene su carisma, es un tipo con una presencia que no pasa desapercibida y eso es importante para la democracia, o para el juego democrático, mejor dicho, y además tiene algo más a su favor, y que sí tiene que ver con la pandemia, que esto puede ser algo que podría ser bueno, porque es lo siguiente, con la pandemia nuestra realidad que ya estaba escindida, nosotros vivíamos en una realidad material y física y personal por un lado y en una realidad digital por el otro, pero la realidad digital antes de la pandemia nunca estuvo realmente sobre la realidad física, material y personal, nunca realmente se comió a la realidad material, es decir, la gente trabajaba en su trabajo, la gente tenía relaciones interpersonales cara a cara, bueno, también digitales, pero también cara a cara, la gente comerciaba cara a cara, la gente, digamos, iba a sus cultos, iba a misa, por ejemplo, cara a cara, y ahora todo eso de alguna forma con la pandemia se digitalizó, el mundo digital se comió en gran medida al mundo de lo real, entonces la gente incluso tiene sexo a través de internet más que nunca, digamos, las páginas porno, premium abrieron sus inscripciones gratuitas, ¿no? Por ejemplo, eso pasó aquí en España, en Italia y en otros países. Y eso, o sea, digamos, hubo un vuelco, hubo un desplazamiento de nuestra realidad material, física y personal a la realidad digital. Y en la política ocurrió lo mismo. Y a eso quería llegar. En la política ocurrió lo mismo. Entonces, hoy la política no es el mitin político, hoy la política no es los afiches políticos, panfletear, salir a militar a las calles, recorrerse los Estados Unidos y todo eso, ¿no? Hoy alzar a los bebés, sacarse las fotos con los bebés. No, no, no. Hoy yo creo que la política es más digital que nunca. Hoy la arena política es una arena cibernética. Y el mejor político de la historia en el uso de redes sociales es Donald Trump. Entonces Donald Trump va a jugar en una arena que la conoce muy bien y que la conoce mucho mejor que Joe Biden. Muy bien. No quería dejar de preguntarte, aprovechando que estás con nosotros, como argentino, retomando ese otro grupo de ofendidos y oprimidos que supuestamente son todos los latinoamericanos por el colonialismo hispánico, ¿tú te sientes oprimido por la hispanidad? No, al revés, yo tengo que estar agradecido a la hispanidad, porque, a ver, en el fondo yo creo que está siempre la misma idea. La idea de que uno para ser libre
debe borrarse por completo. Yo tengo que borrar todo lo que yo soy porque yo no he escogido ser lo que soy. Yo no escogí mi sexo, yo no escogí dónde nacer, yo no escogí las raíces culturales de la argentinidad, que es obviamente la cultura española. Yo no escogí mi religión. Y entonces está la idea de que, bueno, un hombre para ser libre necesariamente debe poder escoger todo, ¿no? Entonces, si todo lo que yo no he escogido, necesito borrarlo. Esa es la ideología de moda. Entonces, eso lleva a muchas personas a renegar, obviamente, en este caso de nuestras raíces hispanas, porque son los colonizadores que vinieron a arrasar con los pueblos indígenas, que dicho sea de paso, los hemos leído y estudiado en clave francesa, porque, digamos, es increíble el imaginario colectivo de un americano respecto de sus llamados pueblos originarios, es un imaginario totalmente rousseauiano. Es decir, Rousseau, con esta idea del hombre en estado de naturaleza, nos hablaba de un hombre sin mancha moral, un hombre bueno, un hombre que vive en un paraíso terrenal, ¿no? Que después es corrompido por la propiedad privada. En Argentina, por ejemplo, y en América en general, la gente ha consumido un cuento europeo sobre los pueblos indígenas para rechazar, digamos, la conciencia europea. O sea, es una contradicción tras otra. Yo al revés, yo creo que una persona libre es aquella que asume que no puede construirlo absolutamente todo. Porque cuando uno quiere construir absolutamente todo, necesita dominarse, no solamente a sí mismo, sino a los otros también. Entonces, esto es muy, digamos, esto puede venir de Hayek en cierta forma, ¿no? Reivindicar los órdenes espontáneos. ¿En qué sentido? Bueno, yo he recibido una tradición que es argentina, mezcla con española, es un conjunto de costumbres, de creencias, de ritos, de mitos, de historias, de símbolos, de costumbres, de valores, de normas. Y sí, yo no soy creador de todo eso, pero porque yo soy un ser humano, yo no soy un dios, yo no puedo crearlo todo. Yo puedo, en todo caso, estudiar las cosas, saber de dónde vienen, reafirmar las que me gustan, descartar las que no, pero el problema con el progresismo y el progre en general es que se piensa que para ser libre necesita borrarse a sí mismo. Y para borrar todo lo que uno es, digamos, tiene que atacarse a sí y abrirse a la manipulación que después viene a través de la ingeniería cultural, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un análisis lúcido y genial y te agradecemos mucho tu tiempo. Oh, bueno, muchas gracias a vos, Oscar, y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Perfecto. Un fuerte abrazo.